buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Va a iniciar la conversación Custodiar otros ojos, el coleccionismo fotográfico. Nos acompañan Magnolia de la Garza, ella es actual directora de la colección Isabel y Agustín Coppel. En 2016 fue curadora del Pabellón de México en Dubai Foto y en 2014 fue una de las curadoras de la 16ª Bienal de Fotografía del Centro de la Imagen. De 2008 a 2013 fue curadora asociada en el Museo Tamayo, donde curó distintas exposiciones individuales. Anteriormente trabajó como investigadora de la colección de arte de Fundación Televisa y en el Museo Nacional de Arquitectura. Es un honor tenerte aquí, Magnolia. Y, por supuesto, Sara Germán, curadora de Sonamaco Foto. Pues bienvenidas y les doy la palabra. Tiene un botón. Gracias, Eloísa. Bueno, ante todo, como es la primera intervención mía aquí en este espacio tan maravilloso de conversaciones de Sonamaco, quiero reconocer públicamente el trabajo titánico de ese grupo maravilloso de personas en los que trabaja Eloísa, que es el grupo de Sonamaco, que han hecho posible que estemos hoy otra vez juntos y que renovemos nuestro compromiso con el arte y con la cultura de esta manera, estando juntos. Recuerdo mi primera Sonamaco. Mi primera Sonamaco me pasó como un bólido por encima y estuve sentada junto con Mireya Escalante y José Luis Blondet, en ese momento hablando sobre todo sobre el arte y las posibilidades. Hoy tengo el honor inmenso de que sea Magnolia de la Garza quien sea mi interlocutora, quien es la directora de la colección Isabel y Agustín Coppel. Antes de, Magnolia, gracias por estar aquí. Antes de iniciar, yo quiero hablar algo de la colección, porque es importante saber que la colección Isabel y Agustín Coppel se ha comprometido con la difusión del arte contemporáneo a partir de proyectos, de exposiciones y de una serie de entrevistas que tienen ya posicionadas en su página web. De esta manera le dan visibilidad a la producción cultural contemporánea y también establecen unos rangos más amplios con los públicos. La colección no es una colección de fotografía y yo soy la curadora de Sonamaco Foto. Entonces, ¿por qué estamos aquí hablando? Creo que uno de los núcleos fundamentales de esta colección que tiene tantos filos críticos es precisamente la fotografía. Magnolia, más allá de ser directora de la fundación, es la custodio, es la que custodia la mirada de otros, los haceres de otros. Y eso es una labor muy, muy, muy compleja y con muchísimas responsabilidades y compromisos. Y yo iría a la primera pregunta, que es, ¿qué implica gestionar una colección como la colección Isabel y Agustín Coppel, que tiene tantos filos y tantos lugares de trabajo? ¿Qué implica para ti gestionar esa colección? Hola, buenas tardes. Primero, yo sí te quiero agradecer, Sara. Yo normalmente no digo que sí a todas las charlas, pero es imposible decirle que no a Sara Germán. Y lo digo públicamente, no solo porque es insistente, sino porque es encantador, entonces no se le puede decir que no. Me parece interesante la pregunta que planteas, porque está Marisol Noble aquí conmigo, que es parte del equipo de SIAC. Yo estoy al frente, pero una colección de ese tamaño es una responsabilidad compartida. Yo me encargo de distribuir a veces tareas, pero yo no lo puedo hacer sola. No somos un equipo muy grande, somos 5 personas, todavía con la asesoría externa a veces de Mireya Escalante, que fue la directora fundadora de la colección ya como institución. Pero somos 5, alguien que se dedica a la parte administrativa, que nos ayuda con todo lo que son pagos, que la oficina funcione, que tengamos café, que es muy importante para que todo avance en las mañanas. Ana Belén Lezana, que tiene más tiempo que yo en la colección y que yo siempre le digo que es el páncreas, porque eso es lo que todo funcione, o sea, no necesariamente es el corazón, pero es como de, sin ella no hay nada que funcione en términos, porque no es solo la persona que lleva el registro, y a mí me gusta decirlo, que su puesto no es solo un register, no es alguien que
meta las obras a una base de datos y que esté dando seguimiento y que diga dónde están, sino es la persona que se encarga de logística. Ella hace los pagos no hace los pagos a la galería, pero ve que el family office del coleccionista haga los pagos, les da seguimiento, tiene actualizada nuestra base de datos, se encarga de los transportes, que es un tema muy complejo y cada vez más por cuestiones de impuestos y de todo lo que viene con eso, aduanas, que es una pesadilla para todo coleccionista y galerista, y entonces cómo trabajar con eso, y es un trabajo que yo no podría hacer y que hay alguien de tiempo completo, pero Ana Belén no solo es eso. Sara habló de las entrevistas que hacemos, ella es la encargada de producir esas entrevistas, ella se lleva el equipo, ella lo coordina, ella hace los montajes de las exposiciones, luego Marisol Noble y Verana Codina, que no está aquí, le vamos a poner tache, son dos historiadoras del arte muy jóvenes que llevan cada una proyectos de la colección que hacemos. Marisol está haciendo un proyecto más educativo en este momento, pero son las que también me ayudan con todas las aristas que son llevar página web y corregir todos los contenidos. Nosotros hemos estado ya tratando desde hace unos 4 o 5 años que por cada pieza de la colección exista no solo la semblanza del artista, para saber quiénes son, porque hay muchos que no conocemos, o sea, hay artistas que se compraron en los años 90 y que desaparecieron un poco del mapa y que es importante saber quiénes son, sobre todo cuando compartimos la colección con gente de fuera, ¿no? Y tenemos esta labor titánica y a veces un poco como Prometeo, cuando lo castigan, de tener un texto por cada pieza de la colección. Estamos hablando de una colección que tiene más de 2,000 obras. Llevamos un avance grande, pero bueno, Marisol es la persona que se encarga de contactar escritores jóvenes que quieran escribir sobre la colección, de realizar las correcciones, que son muchas veces pensamos que sabemos escribir y luego nuestro texto llega a manos de Marisol y nos damos cuenta que no sabíamos usar los puntos y las comas. Verana Codina, que no está aquí, es la que me hace los enlaces, por ejemplo, con los casos de las ferias. Ella se encarga de contactar a cada una de las galerías con las que ya estamos en contacto, las nuevas, para pedirles el preview, para analizar qué van a traer y para armar una presentación que se le entrega al coleccionista, que no siempre viene a las ferias, es más, es muy raro que aparezca, pero que bueno, cuenta con este equipo que le presentamos. Y esos son como por mencionar algunas de las actividades. Luego vienen todas las actividades que cada una de ellas realiza a la hora de generar proyectos, porque la colección no somos solo una colección que se dedica a la adquisición y resguardo de obra, somos una colección activa y esa parte de generamos contenidos a través de exposiciones y de publicaciones, y cada vez no lo hacemos ni todos los años ni todos los meses, por suerte, pero cada vez que emprendemos uno de estos proyectos, cada una de nosotras toma además un rol extra al que ya hacemos como custodias de esta colección. Somos productoras de exposiciones, nos dedicamos a trabajar con curadores de fuera, con arquitectos que nos realizan los diseños museográficos, a llevar las relaciones con cada una de las instituciones en las que mostramos la colección, a editar los catálogos, porque nosotros publicamos nuestros propios catálogos, entonces corrección de textos, lecturas y lecturas donde siempre vamos apareciendo uno y otro error cuando pensábamos que ya habíamos salido, de repente hay una coma que se nos fue, un typo, entonces bueno, ahí nuestro trabajo se incrementa y cuando hablamos de estos filos de la colección somos como multitasking muchas veces, ¿no? Podemos tener un título en nuestras tarjetas de presentación, pero la verdad es que es un equipo muy horizontal, trabajamos muy de la mano, somos un equipo muy pequeño que gestiona muchas cosas y no solo el estar investigando sobre artistas y obras para la colección. Tú sabes que me parece fantástico que lo hayas explicado de esa manera, porque pareciera que no le estoy dando la espalda, ¿verdad? Ok, me echo para acá. Porque pareciera que una colección es una especie de masa inerte que está metida en un almacén de una cantidad de cosas que vamos poniendo, y
Magnolia acaba de hablarnos de la colección como algo vivo, como algo que se está repensando y reconstruyendo todos los días. Precisamente, y creo que eso es una visión bastante interesante, la perspectiva crítica de ver la obra que compramos en los 90 desde hoy y plantearnos la creación de sentido a partir de esa obra en este momento, eso es un trabajo tenaz, es un trabajo muy fuerte y un trabajo muy complejo. Para otros pudiera parecer que sí, una colección son esas obras cuando vamos a la oficina, a cada zona maco, vamos y vemos las piezas que hay, qué chévere, pero esto es un trabajo de muchas personas. Ahora que tú mencionas eso, y quizás para un público, aquí hay público que no es de México y hay público que no conoce, pero hablemos de Culiacán, porque por ejemplo, nosotros estoy hablando desde la perspectiva de una colección múltiple, una colección multidimensional, con muchas facetas, que además tiene un segmento, si no, ya no el páncreas, pero tiene un segmento fundamental que está en Culiacán. Háblame de Culiacán, que yo creo que es importante que todos sepamos lo que pasa y lo que se hace. Bueno, lo primero es decir que el coleccionista es de esta ciudad, es originario y vive en Culiacán, que es esta ciudad en el noroeste de México, que lamentablemente los últimos años o las últimas décadas salían las noticias por noticias menos positivas que una colección de arte como es el narco. Y entonces, con el afán de borrar un poco esta mala imagen y hablar de otras cosas que suceden, hace ya muchos años se crea un jardín botánico, que es un jardín botánico público. El terreno le pertenece al ayuntamiento de la ciudad y se abre con una colección de plantas, no con una colección de arte privada. Había un ingeniero que era coleccionista de plantas, muy importante, y dona su colección y ahí surge este primer parque, que es un parque urbano. Así, hay otros proyectos de este tipo de integración de naturaleza y escultura o de arte que suelen estar fuera de la ciudad. Bueno, este es un parque de 10 hectáreas, no en el centro, pero en el corazón de la ciudad. Es una parte muy importante frente a la universidad y cerca de zonas residenciales. Para los años 2000, 2005, inicia ahí un proyecto de arte y era llevar, primero, lo más sencillo era como pongamos esculturas dentro del parque, ¿no? De una forma como muy intuitiva. Más tarde se integra al proyecto Patrick Charpenel, que era en ese momento un muy joven curador, muy joven, y nos da mucho gusto porque muchas de nuestras colaboraciones con jóvenes curadores de repente nos llevan a que años después ese joven curador hoy es el director del Museo del Barrio en Nueva York y sigue teniendo una relación con la colección, sigue siendo activo, sigue siendo el curador del Jardín Botánico. Y el Jardín Botánico es un proyecto donde se adquirieron luego obras para estar ahí y ser exhibidas ahí, pero también es un primer proyecto de comisión de obras pensadas para este espacio público, pero también pensadas para generar un diálogo con naturaleza. Y aunque es más difícil de exhibir, y porque estamos hablando de una colección de foto, hay dos proyectos que involucran fotografía. Uno es el de Henry Sala y otro es el de… ¿Quién? No, James Turrell no, es Tacitadín, que es una parte de unas fotos de unos tréboles, que nunca logramos hacer el círculo de tréboles porque la naturaleza es así, y decidió que no quería generar tréboles en Culiacán, de 4 hojas, que es lo que pedía el artista, pero sí tenemos un registro de su colección de tréboles, porque además Tacitadín, nos fuimos enterando en ese momento, que es una coleccionista de tréboles, de 4 hojas. Entonces, bueno, lo que ella presenta como proyecto es un libro con estas imágenes y una serie de 10 fotografías más o menos, en blanco y negro, de tréboles, nada más. Pero Henry Sala, por ejemplo, propuso una especie de fantasía botánica, y Henry Sala no es un artista, para los que no lo ubiquen, que trabaja normalmente con fotografía, trabaja mucho más en video, ¿no? Hizo una serie fotográfica muy bonita, que es como con distintas luces a distintas horas, pero que es esta experiencia como botánica. Entonces… de más está que los invito a todos a Culiacán. Ahora, y se come muy bien. Se come muy bien también. Bueno, en su planteamiento público, la colección Isabel y Agustín Coppel habla de un diálogo más cercano con un público más extenso. ¿Cómo se logra eso? ¿Qué hacen ustedes
para lograr eso? Bueno, el primer proyecto, y siempre lo voy a decir que es como el proyecto insignia de la colección, es el proyecto de arte en el Jardín Botánico. Y es un proyecto donde no es un proyecto pedagógico, no es un proyecto donde la gente va al museo y sabe que está en contacto con arte. Es importante también mencionar que el primer museo de arte de Culiacán tiene más o menos la edad del Jardín Botánico, son 30 años, no había un museo de arte antes y no es un museo dedicado necesariamente a arte contemporáneo, ha ido cambiando, se ha hecho una colección que va a inspirar más a moderno. Pero el Jardín Botánico es un lugar con mucho público, las fotos de las quinceañeras o de las bodas se hacen ahí, con alguna pieza de fondo, las clases de yoga, el ir a correr, y entonces la gente de Culiacán, después de que hemos insistido por 20 años más o menos de que esto es arte contemporáneo, se ha ido asociando. Hay artistas que nunca han tenido una muestra ahí, como Francis Alice, pero que tiene una pieza permanente, y la gente se relaciona con eso y sabe de este artista y sabe que es arte contemporáneo y sabe que se está produciendo y que está ahí. Entonces creo que esa es como la primera parte, que no hay una aproximación pedagógica en ese aspecto. Entonces ese diría que es como nuestro proyecto, porque además es un proyecto más permanente, está ahí, el jardín se puede visitar, las piezas están, no se cambian, no se mueven. Algunas las retiramos a veces por problemas de conservación, pero se vuelven a instalar, se siguen poniendo porque en muchos de los proyectos están pensados hace 10 años y no se han podido realizar, entonces cada determinado tiempo se añade una pieza nueva a este recorrido, pero esa es como la parte más visible y más permanente. Pero la colección desde el año 2006 empezó a organizar exposiciones y las producimos como si fuésemos un museo. Invitamos a un curador. La primera curadora que hizo un acercamiento a la colección fue Tayana Pimentel, que hoy en día es la directora del Museo Marco de Monterrey. Entonces, de vuelta otra vez como estas apuestas por jóvenes curadores que de repente años más tarde ocupan posiciones de museos importantes, quiere decir que no nos equivocamos. Y Tayana hizo una exposición muy bonita, se llamó Implicaciones de la Imagen, y que fue el primer acercamiento, pero fue no solamente el primer acercamiento, digamos, de un externo, que no es el coleccionista o la gente que estaba en ese momento involucrada con la colección, para entender qué teníamos ahí y cómo podía convivir todo eso. Y en esa primera exposición es evidente que la presencia de la fotografía es muy fuerte. Y en temas fotográficos, la colección tiene... antes era el 50% y creo que estamos a un 45% que sea fotografía, y dentro de la colección de fotografía yo sí hago una acepción y tenemos obras de fotógrafos que son fotógrafos y hacen fotografía, y obras de artistas que usan la fotografía como medio para ilustrar ciertos proyectos o como documentación de otras cosas. Pero es muy amplio, y en esta exposición quedó plasmada aparte esta parte de fotografía, junto con instalaciones, obras en video, etcétera. Luego hubo una segunda exposición 2 años más tarde, curada por Carlos Basualdo y Mónica Amor. Carlos Basualdo hoy en día es el Chief Curator de Arte Contemporáneo en Filadelfia, con lo cual en la época no nos hubiera alcanzado para pagarles si hubiera tenido el mismo puesto. Y ellos hicieron una aproximación, es la primera exposición que se piensa no para exhibir en México, sino en el extranjero, y se llamaba Mexico Expected and Unexpected. Y creo que es el primero en poner el énfasis en la cantidad de fotografía moderna producida en México. O sea, Héctor García, Álvarez Bravo, Tina Modotti, entonces hace una selección y se presenta todo ese núcleo junto con las obras contemporáneas. Entonces la colección nunca ha hecho acepciones o diferencias, ¿no?, entre lo que es fotografía moderna o fotografía contemporánea, o lo que es fotografía y arte contemporáneo. Nosotros no hacemos esta diferencia como tiene la feria. Para nosotros es todo parte de la colección, no hay esos rubros, lo tenemos catalogado de repente en nuestra base de datos por un tema de conveniencia y de clasificación, pero no porque no lo consideremos uno a la par del otro, y que creo que eso es importante. Además hay un diálogo que surge, tenemos también mucha pintura, y en algún momento alguien nos hizo un comentario, un curador que estaba haciendo como una revisión, nos dijo, es que tienen una parte de la colección de foto
que es muy pictórica, o sea, muy relacionada con la pintura, pero también hay una parte de la colección de pintura que hace mucha relación con la fotografía, ¿no? Y creo que uno de los artistas que puede ilustrar esto es Sigmar Polke. Las dos obras que tenemos de él, sobre todo pensando en una de ellas en particular, es una pieza que hace a partir de químicos. Sigmar Polke, además de ser un artista importante, él se forma en laboratorios de fotografía y de creación de vidrio, entonces tiene una cosa con los químicos muy importante. De hecho, en los 70 deja de hacer obra como pintura o gráfica para dedicarse a la fotografía, y hay todo un cuerpo de obra muy interesante para explorar ahí, y esas son de repente las cosas que ahorita, por ejemplo, estamos tratando de integrar, ¿no?, a la colección, como de, bueno, si existe el Sigmar Polke pintor, tiene que existir también el Sigmar Polke fotógrafo, ¿no? Tú sabes que ahorita mismo, bueno, yo pensaba que le pregunta Sara Herman a Magnolia de la Garza, a quien felizmente me une una relación de amistad y de presión, según lo que ella plantea. Le puse presión para que viniera aquí ahora. No, pero en serio. Por lo mismo yo mandé a solicitar preguntas, y una de las preguntas que me mandaron para ti es, sí, tuve un pequeño chat público. ¿Qué tanto tu apreciación personal incide en la selección de obras para la colección y en la coordinación de las exposiciones? Y si has tenido algún tipo de conflicto entre Magnolia, la persona que tiene un criterio y un juicio estético particular, y la colección como institución, como masa. Bueno, vamos a empezar la parte fácil, que es la parte de las exposiciones. La verdad es que nunca hemos tenido un problema por parte del coleccionista. Nosotros seleccionamos al curador y le damos una especie de carta libre, ¿no? Hay temas que no se van a dar. Por ejemplo, es muy raro que a partir de la colección quieras hablar de queerness, porque no hay obra de eso. Entonces sería como forzar las obras a hacer algo que no dicen, ¿no? Entonces, bueno, no hemos tenido nunca un conflicto de decirle a un curador, sabes que eso no, y esa exposición no va a suceder. Al contrario, creo que cada curador que ha participado ha aportado una mirada nueva a las obras. Hay pocas obras que se han repetido en las exposiciones, pero incluso cuando ha llegado a suceder, la obra se lee desde una manera muy diferente a como sucedió en la primera exposición, y creo que eso es muy valioso. La otra pregunta es, mi criterio y el criterio del coleccionista es muy fácil. Yo propongo obras y me dicen sí, no, esto no. O cuando de plano sé que no hay intereses, ni me contesta. Y muchas veces, por ejemplo, también uso de poder, te manda cosas y tú dices, ¿por qué? ¿No? O sea, hay una relación, no es tan simétrica, porque al final hay una cosa que es muy importante en la colección, y es, a pesar de que yo soy la segunda directora, que tiene cerca personas que sugieren piezas, no compran, nadie compra para la colección, pero bueno, gente que presenta sus opciones, que pueden ser Pedro Alonso, Patrick Charpenel, el propio Carlos Basualdo en su momento. Cada pieza de la colección, o sea, cada una de las más de 2,000 obras que la integran, ha sido una decisión única y exclusiva del coleccionista. Nadie compra su nombre, nadie puede decir sí te van a comprar. De hecho, tenemos una anécdota que hoy me puedo reír y en su momento no fue tan gracioso. Uno de los hijos visitó Armory Show solito, iba con amigos, y nos había preguntado como qué tenía que ver, y Mireya Escalante, que en ese momento era la directora, le dijo, tendrías que ver esto, esto y esto. Fue, le interesó y empezó a cerrar deals con las galerías. Cuando empezaron a llegar facturas, era así como, ¿no? Y el padre le dijo, no, cuando te hagas tu colección tú decides, pero esta es mi colección y las decisiones las tomo yo. Entonces creo que esa es una forma de entenderlo. Yo entiendo que hay muchas colecciones, sobre todo cuando han crecido, cuando tienen una oficina, donde hay un cuerpo curatorial o de art advisors que compran para el coleccionista, y que el coleccionista puede llegarse a enterar o no que es poseedor de esa pieza. En el caso de Isabel y Agustín, todas las decisiones de compra son de Agustín. Isabel opina menos, o sea, hay veces que vienen de ella, pero es como la ven así hasta mal un poquito.
¿Ha cambiado durante el tiempo, tú tienes bastante tiempo con ellos, ha cambiado ese enfoque de ellos acerca de qué adquirir o no? Sí, porque la gente cambia a través de los años. Esta es una colección que se inicia en 1994. Agustín en ese momento era una persona que tendría 26 años y tú no tienes el mismo gusto hoy que tenías hace 26 años y no tienes las mismas posibilidades económicas que tienes hoy que tenías a los 26, esperemos. Sí. Y luego también es alguien que, bueno, les decía, Culiacán no era una ciudad famosa por sus museos o por la presencia de arte. Es alguien que de repente empezó a interesarse, y es una cosa que dije hace poco en una clase que di. Cuando uno analiza la historia de la colección, lo primero que ve son obras compradas a artistas de Culiacán. Muchos de ellos no pasó nada, desaparecieron, pero los apoyó, generó una cosa como de mecenazgo. Pero a los 2 años, por ejemplo, viaja a Los Ángeles porque se estaban haciendo una casa en La Joya y empieza a visitar galerías y ya compra muy rápidamente en esos primeros años un Álvarez Bravo, ¿no? Que es la primera obra de fotografía que se integra en la colección, y luego empieza como un Richard Avedon por aquí y empieza un gusto, porque obviamente tú te interesas por esto, empiezas a viajar. En ese momento no existían las ferias, no existía Sonamaco y no existían muchas otras ferias, y entonces, bueno, la gente no sabía cómo acercarse. Hoy creo que es mucho más sencillo para alguien que comienza a comprar, porque bueno, lo primero es, voy a una feria y veo más o menos que me gusta, y luego si la galería está cerca, puedo regresar y ver su programa y ver sus exposiciones. Pero creo que las ferias han cambiado mucho eso. En los años 90 eso no había. Sonamaco tiene sus años, pero no tiene tantos años. Entonces esa parte sí es interesante. Y bueno, chocamos, hay veces que de repente no me gusta lo que compra, pero no es mío. O sea, yo lo gestiono, lo cuido y las cosas que no me gustan las cuidamos igual de bien que las que nos gustan. Eso sí lo puedo decir. Tú sabes que ahorita cuando hablaba Magnolia de Culiacán, decía algo que me intrigó acerca de lo pedagógico. Decía, no hay pedagogía per se. Sin embargo, en Culiacán lo que hay es cercanía, y en cercanía hay pedagogía. Qué bueno que esté Marisol aquí, porque precisamente una de las cosas que yo creo que es fundamental cuando se hace una colección con estas miras es precisamente la cuestión pedagógica. ¿Cómo tú comunicas esto? ¿Es necesario comunicar esto? ¿Cómo tú gestionas lo pedagógico? Después le paso el micrófono aquí. La vamos a hacer hablar. No, la gestionamos de muchas maneras, o sea, creo que hay distintos niveles. Por ejemplo, tenemos las exposiciones. La exposición ya es un dispositivo y va a enseñar, aunque no quieran los curadores, ¿no? Hay un discurso y hay un posicionamiento, pero luego dentro de las exposiciones, por ejemplo, cuando ponemos las cédulas, no es la cédula que te da la nota técnica nada más, tratamos de que sean cédulas más largas, que te arrojen un poco más de luz sobre la historia de la pieza, que te hagan un comentario de dónde viene, de qué trata, porque uno de los planteamientos es, yo estudié historia del arte, Marisol estudió historia del arte, Ana Belén estudió historia del arte, Verán estudió historia del arte, pero no necesariamente el público que llega a ver las exposiciones tiene los mismos conocimientos que nosotros, ni tienen por qué saber las cosas. Entonces es importante siempre para nosotros contar con este tipo de cartelas un poco más largas que nos expliquen un poquito de la pieza sin decirnos lo que usted está viendo aquí. O sea, no hacemos análisis de la imagen, y eso para nosotros es muy importante, incluso en los textos que tenemos en la página, que a veces es muy difícil porque no hay información, y entonces, bueno, quien escribe es lo más fácil decir, tenemos una mujer en primer plano recostada sobre una cama y al lado de atrás está un verde y es representativo del artista. Pues sí, pero no me dice nada de la pieza, o sea, nada que yo no pueda ver. Entonces evitamos estos tipos de texto que sean como historia del arte para personas, sí, o sea, y sí darles información de, bueno, esto se inscribe en una parte de la historia del artista que tiene que ver con todos estos, y encontramos ciertos elementos que se van a repetir. Tratamos de resaltar esas cosas, que a la gente se vaya sintiendo que sabe un poquito más, o que puede llegar a una pieza y decir, ah, ok, esto trata de este tema, ¿no?
porque muchas veces el tema de la exposición es el tiempo y tú lo que estás viendo es una moneda a girar en un video. Entonces, bueno, ahí hay que pensarle y darle un poquito de contexto a la gente. Esa es una. En muchas exposiciones, además, contamos con audioguías, que es una, hablando de la confrontación y qué hacemos cuando no nos llevamos bien. Yo soy una persona que a mí no me gusta la audioguía, a mi jefe le encantan, no tiene la paciencia de seguirlas todas, pero le encanta que haya. Y entonces es para nosotros una obligación desde la colección por parte de él que exista una audioguía. Cuando no las hacemos es porque es una exposición de video y entonces como que tener aquí y ver el video no es compatible. O cuando hemos hecho exposiciones solo de fotografía, que es muy narrativo y entonces tampoco le vas a explicar la foto a quien lo esté viendo. O sea, tampoco tratamos al público como si fueran incapaces de entender o de sentir. Simplemente que creemos que hay piezas que necesitan un poco más de contexto y es ahí, en este tipo de exposiciones, donde elaboramos un poco más y de hecho las audioguías no tocan tocan las piezas que sentimos, no necesariamente las más importantes o del artista más importante, sino las que sentimos que necesitan un poquito más de contexto, de mediación. A la par de eso viene, y hemos logrado siempre, tener un catálogo de la exposición el día que inaugura, donde están los textos más amplios, a veces otros textos de referencia de las investigaciones y con toda la información que vas a poder encontrar en la exposición. Entonces, eso es como el primer bloque de lo pedagógico y que está siempre muy relacionado en el mundo expositivo. Luego viene una segunda parte que es más sutil y que es también una parte de ejercicio interno nuestro, y es lo que les decía, escribir de cada pieza o tener un texto de cada pieza, que por muchos motivos el archivo de la colección no está, es una parte privada, pero que cuando alguien viene a hacer investigación sobre la colección, para alguna exposición, porque están pidiendo prestadas las piezas para los museos, se les da acceso, tengan no solamente lo que ellos imaginan de la pieza, sino la información que hemos logrado reunir en torno a eso. Y en los últimos años, a partir justamente de 2 herramientas que hicimos, que fueron unas apps para 2 exposiciones, nos dimos cuenta que teníamos un par de entrevistas con artistas y que era interesante mostrarlas fuera del contexto de la exposición, y entonces abrimos una sección en la página web de la colección donde hemos estado subiendo entrevistas con artistas que hacemos nosotros. Son muy sencillas, algunas son las más viejas, están muy relacionadas con las piezas que exhibieron en esa muestra, pero tratamos ahora que sean más amplias. No solo, obviamente, ponemos el acento en las piezas que están en la colección, pero también que hablen un poquito de la práctica. Y esto viene porque normalmente, sobre todo en español, en inglés es distinto, el Tate hace cosas similares y no vamos a competir, pero es muy difícil tener acceso de primera mano a entrevistas con artistas que estén en español o estén subtituladas al español. Y el español es una de las lenguas más difundidas, y también un poco como le pasó a Damián Ortega con la serie de libros de Alias, no tenemos que pensar que todo el mundo habla inglés o que todo el mundo tiene la misma comprensión del inglés que lo podemos tener nosotros. Y entonces alguien que esté estudiando en una escuela de arte y que de repente me ha tocado a mí, que son artistas que no hablan el inglés, y de repente no tener acceso a los materiales es un tema, y se pierden de muchas cosas, o de escuchar por lo menos de lo que dice el artista de viva voz, no lo que digo yo en mi interpretación del artista, que puede estar traducido. Entonces, para nosotros es una parte muy importante. Hemos tratado de hacer como 5 por año. En la pandemia se nos ha complicado porque muchas veces aprovechamos que los artistas vengan a México. Afortunadamente, México es un lugar que los atrae y que vienen por proyectos en museos, de vacaciones también los hemos agarrado, cuando vienen a sus galerías, y entonces los agarramos y les pedimos una entrevista. Y entonces, bueno, para nosotros es tener documentación de la parte de nuestras piezas, que nos sirve a nosotros entender qué es ese universo que hemos creado, y también un poquito la opinión del artista de qué piensa de esa pieza en particular a veces, ¿no? O cómo lo ve en conjunto. Hay artistas que se sorprenden porque hasta el momento que les pedimos la entrevista no saben, porque un artista muchas veces no sabe dónde termina su obra, qué es el universo que hemos logrado reunir de ellos, y se sorprenden, ¿no? Entonces esa parte también es como muy bonita.
Y hablando de proyecto pedagógico, esto es un proyecto que también se ha visto pospuesto por la pandemia porque hemos estado trabajando de manera remota o con menos presencia en oficinas, pero la colección no solo es una colección de obras de arte, tenemos una colección de libros muy importante, tenemos más de 2,000 volúmenes ya catalogados, y es una colección que ya pusimos online, y la idea es que los estudiantes de arte y especialistas mediante cita la puedan ir a consultar. Está en nuestras oficinas en La Condesa y no estamos abiertos al público porque no tenemos esa capacidad de recibir, pero sí es importante. Nosotras como ex estudiantes de Historia del Arte nos dimos cuenta de las limitaciones que hay en la Ciudad de México, y me imagino que en muchos otros lugares es así, que las universidades, como la gente que estudia arte o historia del arte son los menos, no invierten, y los libros de arte son caros. O sea, es más fácil comprar un libro de ingeniería que lo van a usar 300 estudiantes cada semestre, a comprar un libro de arte que quizás no les sirva a toda la clase, que son 15 personas. Entonces, esa es la parte también pedagógica de abrir las cosas, no solo contenidos generados por nosotros, sino poner a disposición herramientas que hemos utilizado nosotros. A mí, bueno, yo he vivido realmente esa experiencia de ir a la oficina y ver lo que tienen. Ya estaba hablando aquí para pedir un internship, pero en realidad yo voy a ser un poco necia, porque estamos en una feria de arte y hay cosas que yo creo que se deben hablar para también quitarles ese velo de misterio. ¿Qué papel juega realmente lo financiero en términos de la adquisición de la obra? ¿Tú tienes un budget o es, porque, perdón, en Culiacán tenemos James Turrell, tenemos Tino Segal, tenemos Pedro Reyes, tenemos you name it? Entonces, ¿qué papel, o sea, cómo juega lo financiero en ese factor? ¿Cuál es? ¿Qué peso tiene? Si es muy caro, no nos alcanza. No, como a todos. No, la colección no tiene un budget de adquisición porque yo no compro. No compra Patrick, no compra Pedro, no compraba Mireya. O sea, yo realizo la operación, yo sugiero las cosas, pero yo no tengo esa decisión. Entonces, de repente, hay piezas que al coleccionista le gustan mucho, ve el precio y me dice, no, gracias. O sea, cosas que él quiere y que estamos de acuerdo que son buenas para la colección, pero no. Y también pasa que hay momentos económicos, o sea, difíciles, y entonces, por ejemplo, se compra menos en un cierto periodo, o se compran piezas o de artistas menos caros, o sea, pero como no hay un budget asignado, es también, si le va bien a los negocios en ese trimestre, pues hay dinero para comprar. O sea, es como todo en la vida. Si hay, y si no, no hay. Pero no hay esta cosa, y a mí no me molesta hablarlo, creo que es importante. Hay colecciones que también tienen un budget de decir, yo voy a gastar 200,000 al año en arte. Aquí no lo hay, no hay ese tope, y creo que es importante decirlo también, porque habla mucho del coleccionista y de una parte del coleccionismo que a veces no hablamos porque hablamos de lo financiero, que es la cuestión del deseo. Hay veces que nuestro coleccionista se nos vuelve loco y tuvimos un semestre donde cada 10 días comprábamos una pieza. O sea, claro, hay veces cosas que sugeríamos nosotros y luego cosas que él veía, y así, cada 10 días, por un periodo de 6 meses. Pero han pasado de repente periodos de 2 meses donde no le interesa nada o donde no está poniendo atención en el arte, porque para mí es mi trabajo de todos los días. Pero este señor tiene otras cosas que atender y otros negocios que atender y una familia, entonces no le dedica las 8 horas que yo le puedo dedicar todos los días a esto o más, ¿no? Entonces tiene que ver un poco, son sus tiempos, son sus propios presupuestos o los límites que él se pone, ¿no? Sí, pero me parece que es fundamental manejar estas cuestiones de manera clara, que no sea esa cosa críptica, escondida, de cuánto se gasta, cómo se gasta, no. Esto es una transacción. Para tener una colección tienes que hacer transacciones y es sano. Es sano para el mundo del arte, porque es la manera en que funciona. Ese es un engranaje fundamental. Y yo quiero decir algo ahí, y eso es una parte que hacia que está Marisol y que lo sufre conmigo, y no solo es una transacción. La compra de arte
esta cosa de que te dicen, es que el mercado del arte es muy oscuro. Yo, perdón, tenemos unas leyes antilavado muy fuertes, y la cantidad de documentación que tenemos que hacer, y esto es un consejo más que nada para jóvenes coleccionistas o para otros coleccionistas, nosotros además de tener un invoice o una factura fiscal, cuando es el caso de Galerías Mexicanas, hacemos un contrato de compraventa, hacemos un formulario de compra, hacemos toda una serie de procesos que respaldan esa adquisición, además de tener el certificado, tener todo, y son operaciones donde se ve la trazabilidad del dinero. O sea, creo que también es importante que se sepa, porque hay como, a veces uno llega y piensa que la compra es en cash, no. O sea, nosotros no pagamos nada en cash, primero porque la oficina del Family Office no lo hace, pero además porque las galerías tampoco lo pueden aceptar. O sea, tenemos que tener, y entonces es un poco también quitarle ese mito de que esto es como un mercado oculto, oscuro, y que quién sabe qué intereses se mueven. Creo que es un mercado que está muy fiscalizado, ¿no? Y que tenemos, y que nosotros encima de todo, más allá de la factura fiscal, que es lo que me pedía aquí los impuestos, la oficina de Hacienda, nosotros hacemos todavía un poquito más, y es tener estos contratos de compraventa, estos formularios, y darle esa solidez también fiscal y legal a la colección, porque otra de las partes que es importante, no es todo lo que es, todos estos aspectos de fiscales y legales de una colección, y eso nos lleva a nosotros, es el 50% de nuestro trabajo, y muchas veces más. Es que también yo creo que es importante saber, en esto del manejo de las colecciones, es importantísimo saber, y creo que es súper saludable que ustedes lo hagan, eso de hacer los contratos de compra más allá del invoice, más allá de la factura, más allá. ¿Por qué? Porque también es una manera de proteger la institución colección, y es una manera también de proteger la integridad del artista. O sea, siempre parecería que es una cosa de un solo lado, pero no. Los derechos de autor y los derechos patrimoniales funcionan por las dos vías. Entonces, yo tengo que proteger al artista también. Perdóname, yo tengo a este artista en mi colección, y yo tengo que proteger su integridad. También él tiene que proteger que yo adquirí esa obra, y eso patrimonialmente es mío. O sea, yo compré esto y esto patrimonialmente es mío. Entonces yo creo que eso es fundamental. Y para concluir y darle paso a, si alguien quiere hacer una pregunta, tengo que hacer una que siempre hago con qué gusto. Qué gusto. Ay, no, esto es un lujo de visita. Esto demasiado, me emocioné. Las dos. Hola, querida. Carla, querida. Carla, aquí están tus fans. Están todas. Aquí están tus fans. Qué bueno verte, qué bueno verte. Aquí estoy otra vez. Y qué honor tenerte. Entonces, hay una pregunta que le estoy haciendo a Magnolia para que vean que creo que es fundamental. ¿Qué tú crees que, cómo funciona el coleccionismo en tiempos como estos tan, ya no diría inciertos, porque ni siquiera eso existe? ¿Qué responsabilidad tienen los coleccionistas más allá de la de comprar arte? ¿Existe una responsabilidad social? ¿Existe? ¿Debe existir? No todos los coleccionistas, pero yo sí creo que debe existir esta responsabilidad social. Cuando tú compras arte, es, por ejemplo, pasa, la gente no sabe que tiene que adquirir un seguro por esa obra, no sabe que tiene que tenerla en ciertas condiciones para que esa obra no se pierda. Pero más allá de eso, y yo creo que es una parte importante, hay veces que compramos cosas para nuestra casa y está muy bien, pero cuando tú tienes un poco más, o sea, creo que el coleccionista debe estar siempre abierto a la posibilidad de prestar sus obras a instituciones, y luego un poquito más que eso, yo creo que es una parte que todavía falta fomentar en México y en otros lugares, y es que el coleccionista no debe ser solamente alguien que adquiera obras, sino que se involucre con esos artistas a los que está coleccionando. Y cuando digo que se involucre es, si el artista va a tener una exposición, que apoye la exposición, que apoye una publicación, porque además no es que eso le dé más valor a la pieza que él tiene, eso le da valor al artista y consolida carreras. Y si los museos y las galerías están trabajando en eso, el coleccionista lo tiene que hacer también. Es importante que lo compre, lo guarde y lo vea, ¿no? Y lo conserve en las mejores condiciones posibles. Pero también creo que hay una parte importante de esto de dar algo más. O sea,
de hacerlo público cuando se pueda. No todas las colecciones lo quieren hacer, pero hay colecciones que no hacen exposiciones con su colección, pero que prestan de manera constante sus obras para ser exhibidas. En México hay varios de ellos, y gente también, digo, si faltan, también hay coleccionistas muy comprometidos con las instituciones y que están ahí, son parte de los patronatos, pero yo creo que eso es algo que falta. Yo creo que eso es algo que las galerías y la feria tienen que también enseñarle, así como educamos al coleccionista. Cuando Ana Belén, que trabaja conmigo en las Register, trabajaba en OMR hace muchos años, y decía, cuando alguien compra ahora, pues se la quiere llevar, y me dice, viene mi chofer y con una cobija. No, espérate, ¿no? Y tienes que llevártela en una caja, y te la tienen que transportar de cierta manera, y es irlos educando, porque tampoco tiene por qué saber alguien que compra arte por primera vez cuál es el proceso. Pero así como les vas enseñando eso, yo creo que también los tienes que ir guiando para decir, ok, tú ya tienes todo esto, ¿qué más puedes hacer? No nada más por tu colección, sino por la escena artística local, nacional o internacional. Bueno, yo voy a dar paso al público a ver si tienen alguna pregunta o alguna intervención. Quiero reconocer la presencia de nuestra querida Carla Stelweck. Gracias por estar aquí con nosotros, porque de verdad, qué lujo, qué lujo. Gracias. Al contrario, es un lujo para mí tenerlas aquí. Gracias. Y además, después de tanto tiempo de estar mirándonos y hablando de obras de arte y viendo las obras de arte en Zoom y Instagram Live, es así como que fascinante, ¿no? De volver a ver las cosas como son, presenciales. Así que estoy feliz de estar acá con ustedes, y qué bueno que tocan el tema del coleccionismo, que yo veo deambular por esta feria una cantidad de gente muy chaviza, muy joven, ajareados hasta no sé, con cosas carísimas, y me pregunto, ¿estos jóvenes vienen de familia coleccionista? ¿Van a seguir el coleccionismo, sí o no? Y no sé si hay pruebas de eso, si ya podemos. Yo he preguntado a varios de mis amigos galeristas y no me han podido decir, pero es un desfile de modas que yo no sé si es gratuito o va a dar resultado. Muchas gracias. Sí, mira, yo te voy a decir una cosa, Carla. Yo creo personalmente que yo tengo fe y tengo optimismo, y creo que eventos como Sonamaco nos permiten volvernos a reunir y, como dijo ahorita, reforzar nuestro compromiso de que estamos aquí para algo. Yo cada vez que veo uno de esos Acedín Alaya y esos Gucci y esas cosas, yo tengo esperanza de que puedan depositar un poquito de sus fondos en comprar arte y hacer que esta maquinaria funcione, esta maquinaria que, como tú dijiste, es más que una transacción. Yo tengo esperanza. No sé. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, observación? ¿No? Sí, señor. Adelante. Sí. Bueno, muchas felicidades para ambas, muchas felicidades, Magnolia, por el trabajo que estás haciendo. Yo creo que en principio es fabuloso tener una colección tan robusta y alguien con una visión tan clara de fotografía. No es muy común, no sé qué tan claro lo tenga todo el público aquí, tener una colección fuerte de fotografía. O sea, la tiene el Deutsche Bank, ¿no? La impulsó en su momento la Fundación Cultural Televisa, pero no es tan común que alguien ponga decisión y fondos económicos para lograr una buena colección de foto, ¿no? Entonces, en principio, hay que hacer ese reconocimiento muy claro. Qué bueno que esté en tus manos, ¿no? Y que tengas como una visión tan clara. Creo que también seguro que están pensando en promover el coleccionismo fotográfico, que luego es complicado digamos, como de entenderlo o hacerlo entender a un público más amplio, dada pues la revolución tecnológica que se dio ahora en el siglo XXI, ¿no? Y que ya había experimentado la fotografía en el siglo XIX. Yo lo que quería hacer, aparte de este breve comentario, era
¿qué tanto ves ahora, ¿no? Desarrollarse un coleccionismo de video, mira, hasta reaccionó la tecnología, de video y videoarte, que sí hay países y hay lugares donde, y hay colecciones donde se está tomando muy en serio el coleccionismo de video, y hay otros donde todavía cuesta trabajo que permee ese medio, pero de que existe, ¿no? Bueno, creo que el tema del video no es fácil para ninguna colección, es un compromiso, o sea, comprar arte ya es un compromiso, porque hay esta parte de preservación, que creo que es importante, y en el caso de la promoción de coleccionismo de fotografía, nosotros hemos hecho 2 exposiciones dedicadas solamente a fotografía, una de ellas en colaboración con Cádiz, que es una colección está basada en San Francisco, que se presentó hace unos años aquí en la Ciudad de México, en el Centro de la Imagen, Cámara de Maravillas, y que además contamos en ese momento con una bonita línea del tiempo, en donde estas fotógrafas, Veré y Lake, nos prestaron su colección de cámaras para exhibir, y entonces era bonito tener esta relación de historia de la fotografía, las fotografías puestas ahí. Y luego hicimos una exposición que desafortunadamente no hemos podido traer a México, que íbamos a llevar a Morelia, que se llama Life Work, que es una exposición curada por Tania Barson, que es otra lectura sobre la fotografía muy distinta a partir de las ideas de Willem Flusser, que es un autor muy poco conocido en México, poco traducido al español, pero que para mí es un artista que arroja mucha luz a lo que iba a ser la imagen digital, sobre todo porque ya no habla de fotografía solamente. En el caso de video, es un medio complejo de conservar. Nosotros tenemos una colección de aproximadamente entre video 16 milímetros de 60 piezas. Algunas de ellas las vamos a estar exhibiendo, y perdón por el comercial siempre, a finales de marzo en el Laboratorio de Arte Alameda, en una primera revisión que hacemos de solo la colección de Time-Based Media. Y dejamos de comprar video hace un tiempo, no por un desinterés, sino por un pensar también cómo podemos conservar este medio. O sea, nos ha pasado que piezas que se compraron en 2004, 2006, hemos tenido que estar en contacto con el estudio cada vez que hacen una remasterización, porque aunque no tenemos los másters para hacerlo, y cambia la tecnología. Por ejemplo, es más fácil al final de repente los 16 milímetros, ¿no? Pero el problema de eso va a ser que ya no quedan muchos estudios que hagan copias, y cada vez es más difícil de encontrar a alguien que sepa operar los proyectores, que son muy delicados, sobre todo cuando tú los pones en una exposición. Entonces también eso ha limitado un poco el pensarlo. Hay colecciones y coleccionistas, sobre todo fuera de México, que han hecho de ese su foco, ¿no? Y han estado haciendo investigación. Y yo creo que entre más coleccionistas y más instituciones investiguen el tema de la conservación de estos nuevos medios, va a ser mucho más fácil, porque nosotros pensamos en todo lo digital y pensamos que ya está, pero es un material, por ejemplo, el video es un material que se degrada, todo lo que está digital y que ahora te van a mandar y vive en la nube, la tecnología puede cambiar en 5 años y de repente no sabes si el servidor que tú tenías va a aguantar los nuevos, los nuevos equipos. O sea, nos pasa a nosotros a nivel de vida cotidiana, de repente tus programas ya no las actualizaciones, tu equipo de cómputo ya no te lo sostiene, el teléfono también te dice que WhatsApp va a desaparecer de los iPhone 5, ¿no? Y tú dices, oye, tengo que ahorrar para el siguiente. Entonces, es un tema que creo que tiene que ver a la par, esta parte del coleccionismo, y yo creo que ahí sí necesita haber una especie de complicidad con las instituciones, que pueden hacer esta investigación, porque muchas veces los coleccionistas podemos comprar obras, pero no tenemos un ejército de gente trabajando en las oficinas, no tenemos especialistas, no estamos en contacto con lo que está sucediendo, digamos, en la parte de la academia sobre conservación, que yo sé que es un tema que se discute, pero entonces tenemos que pensar también cómo hacer que todas estas cosas que se están discutiendo desde la academia en cuestiones de conservación repercutan, digamos, en el mercado, y que de repente un galerista te sepa decir cómo vas a conservar esto, no a 5 años, porque un compromiso de 5 años es fácil, un compromiso a 10 años es fácil, pero ¿qué voy a hacer con piezas que, te digo, tenemos el caso nosotros, piezas que tienen ya 15 años y que de repente las pantallas nuevas
son HD y resulta que tu video no lo va a aguantar, entonces se ve siempre como pixeleado, se va mal, pero ya no tienes las otras pantallas porque la obsolescencia programada hace que ya no funcionen. Entonces creo que hay toda una complejidad alrededor de eso que es bien importante, y ahora que está tan de moda los NFTs, pues sí, pero no sabemos cómo va a funcionar la tecnología, no en 5 años ni en 20, a 30 o 50. Entonces ahí sí creo que es un tema que se debe de investigar de manera conjunta. De hecho, esta tarde hay una otra intervención acerca de los NFTs. Los que quieran participar también pueden abundar sobre ese tema. Para concluir este encuentro, que tú no sabes cuánto te agradecemos, agradezco a este público tan atento, precisamente por la posibilidad de llegar y hablar de esto. Hay otra conversación que se queda pendiente y es la de la conservación, que tú acabas de apuntar, porque cuando se colecciona se tiene la responsabilidad de conservar. Entonces, no es tan simple ni tan fácil. Por eso me gustó que hicimos un tras bambalinas de la colección Isabel y Agustín Coppel. Le agradezco a su directora Magnolia de la Garza que nos haya engalanado esta tarde y nos haya permitido escudriñar su cerebro como Being John Malkovich. Lo único que desde el Salón de Conferencias de Sonamoco, por favor, participen de todas las conferencias que están espectaculares. Muchísimas gracias a todos y a todas y muy buenas tardes. Muchas gracias.